Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate aquí en el canal Capital. Faltan poco más de 3 meses para que los colombianos asistan a las urnas, a las elecciones regionales del próximo 27 de octubre. Se escogerán alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, ediles y a la misión de observación electoral ya le preocupa el nivel de violencia política que se viene registrando en diferentes territorios del país. Por ejemplo, se habla de 34 precandidatos que han recibido amenazas en diferentes regiones de Colombia desde octubre del año pasado y también 5 precandidatos que a la fecha se reportan como víctimas de homicidio. ¿Qué está pasando? ¿Qué otras alertas? Faltando poco más de 3 meses realiza la misión de observación electoral con Alejandra Barrios, directora de la MOE. Vamos a conversar hoy en Opina Bogotá sobre esta violencia política que en Colombia, pese al acuerdo de paz, pues no cede, y vemos por el contrario que grupos armados criminales, las nuevas bandas criminales que han surgido luego del acuerdo de paz, pues siguen acechando y van a tener una incidencia muy preocupante a la hora de ir a votar el próximo 27 de octubre. Como siempre, Erika Fontalvo, muy buenas noches. Y con distintas formas de violencia. Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora, que nos acompañan en Opina Bogotá. Crece la violencia política, amenazas, agresiones, intimidaciones y lamentablemente asesinatos contra precandidatos, contra líderes políticos, sociales, comunales, víctimas de distintas formas, insistimos, de violencia política, pero también las irregularidades electorales. Por eso, este muy completo informe diagnóstico que ha hecho la misión de observación electoral, que viaja por todo el país, que llega a todos los territorios, debe ser un campanazo de alerta para el gobierno nacional, para las autoridades. Recientemente se ha lanzado el plan Ágora, con el que el Ministerio del Interior y el Gobierno Nacional quieren precisamente garantizar la transparencia y la seguridad de este proceso electoral que está amenazado ahora por distintas estructuras, grupos criminales, organizaciones al margen de la ley que están haciendo de las suyas en los territorios que en algunos casos fueron dejados por las FARC. Alejandra Barrios, director de la MOE, como siempre un gusto tenerla aquí en Opina Bogotá. Buenas noches. Buenas noches, Jessy, de Erika, buenas noches, Alejandra, de verdad, muchísimas gracias. Que no sé cómo lo hace, porque está en todas partes. Claro, y más faltando 3 meses y poco más de 2, 3 semanas para ir a las urnas. Sí, ya se nos está terminando el proceso electoral. El 27 de este mes ya todos los candidatos quedan inscritos. Ya vamos a saber en cada uno de los departamentos, municipios, quiénes son los hombres y las mujeres que están postulando las organizaciones políticas. Y ya lo que viene es la época de campaña, acceso a medios de comunicación, propaganda electoral y prepararnos a escoger los mejores. Bueno, sí. y faltando tampoco, Alejandra, usted está haciendo una advertencia, una alerta en términos de violencia política. ¿Qué le está preocupando en este momento? Jessy, estamos entrando ya al proceso de finalización de la inscripción de las candidaturas. ¿Eso qué significa? Que a partir del 28 de julio todos tenemos los candidatos en un escenario donde lamentablemente estamos viendo que se está incrementando los hechos de violencia, no solamente contra líderes sociales y líderes comunales que se viene reportando desde el año pasado, sino que en este momento, además de líderes sociales y comunales, ya tenemos los liderazgos políticos. Desde el pasado 27 de octubre, 265 líderes han sufrido algún hecho de violencia, y cuando decimos un hecho de violencia estamos hablando de amenazas, secuestros, atentados, asesinatos, por el hecho de ser líderes, y de estos 115 son líderes políticos, es decir, o son precandidatos o fueron elegidos en anteriores elecciones regulares o atípicas. ¿Quiénes están amenazando, quiénes están ejerciendo esta violencia política en los territorios, Alejandra? Pues precisamente ese es el tema quizás más delicado. Son 2 temas que son los más delicados. Uno, ¿cuál es el origen de estas amenazas? Y hoy lo que tenemos es una dispersión de actores ilegales que lo que hacen son amenazas a nivel local por el microespacio de poder. Nosotros que solicitamos a las autoridades electorales en el marco de la reunión que se hizo esta semana para el Plan Ágora, y es que tenemos que prestar especial atención a todos los candidatos, absolutamente todos los candidatos que están en las regiones de minería ilegal, en las regiones de cultivos ilícitos y en los corredores que permiten la salida de estas economías ilegales. No porque estemos sospechando de estos candidatos, sino porque reciben una presión muy particular, y es el interés por parte de diferentes tipos de grupos, ya no grandes grupos como teníamos antes, sino microgrupos frente al poder absolutamente local.
Hay unas regiones donde que están claramente identificados. Si nosotros vamos a Arauca, que es el departamento hoy que tiene el mayor número de hechos de violencia contra líderes políticos, nos encontramos con el ELN, nos encontramos con los gaitanistas, amenazas colectivas, además los gaitanistas a líderes políticos que vienen de base social, el ELN de manera particular al Centro Democrático. Si nos movemos hacia la región del Catatumbo, encontramos también al ELN, pero también encontramos disidencias y encontramos grupos armados ilegales. Y si nos vamos al Valle del Cauca, Nariño, a Chocó, nos vamos encontrando cada vez más con narcotráfico, pequeños grupos de narcotráfico que están buscando el poder local. Entonces tenemos hoy completamente dispersos la ilegalidad presionando sobre el ejercicio de la política. Alejandra, Vaya panorama, es decir, con este panorama tan crudo que nos está presentando esta noche aquí en Canal Capital, uno pensaría que los colombianos pues, van a asistir este octubre a las urnas en medio de todo tipo de presiones de grupos armados ilegales, es decir, no estamos asistiendo o no vamos a asistir a unas elecciones completamente normales y tranquilas como lo suponíamos. Pero entre otras cosas, en los procesos anteriores, y Alejandra, que siempre de manera tan generosa nos ha acompañado orientando precisamente a la opinión pública frente a lo que está ocurriendo, decíamos que asistíamos a las elecciones más tranquilas de la historia del país. Ese escenario ya terminó. ¿Se acuerdan en las elecciones pasadas que cuando hablábamos y estábamos mirando cómo era el escenario en el país, realmente estábamos frente a un escenario que no es el que estamos viendo en este momento? En este momento, y claramente es la falta de presencia institucional que tenía que haber sido absolutamente rápida para poder copar los diferentes escenarios que abandonó la FARC como grupo guerrillero para que llegara a la institucionalidad colombiana. Como no llegamos, como la justicia no llegó, no llegaron los jueces, no llegó la institucionalidad colombiana, quienes están ahí desde la ilegalidad empezaron a competir por el poder en esos espacios, y esa competencia por el poder obviamente en procesos electorales se exacerba. Y hoy lo que tenemos, y esto se ve muy de la mano, no solamente estamos viendo temas de violencia política que están dirigidos a todas las organizaciones políticas, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, sino que está muy atado de la financiación de las campañas electorales. Por eso nosotros señalamos que hay que tener particular atención y proteger de manera particular a los candidatos y candidatas de las zonas donde tenemos economías ilegales, porque son los que más presión van a recibir y los más afectados por los hechos de violencia. Ese punto es clave y déjeme profundizar sobre ese tema, Alejandra. ¿Quiénes son los amenazados? Porque decimos, estamos en el gobierno de Iván Duque, que es un gobierno para muchos de derecha, y entonces, ¿quiénes serían los que están en mayor riesgo? Pero aparentemente no es así. A partir de esa dispersión de grupos armados ilegales ejerciendo amenazas, presiones, intimidaciones, hay muchos candidatos de distintos sectores que están en riesgo. Sí, Erika, para ponerlo como más fácil de entender para todos. Cuando nosotros estamos en los territorios, lo que empezamos a ver es que dependiendo del territorio, quién es oposición y quién es gobierno es completamente diferente a las estructuras nacionales. Entonces vamos a poner ejemplos. Cuando se está en Arauca, claramente para el Centro Democrático, para el Partido Conservador, no es fácil hacer elecciones, no es fácil movilizarse haciendo proselitismo electoral. Pero si te mueves a Nariño o se mueven hacia la zona del Chocó o el Bajo Cauca antioqueño, para movimientos alternativos que vienen de origen social, no es fácil hacer campaña electoral. Cuando estamos en el Valle del Cauca, para candidatos y candidatas decentes, no es fácil porque la presión en el Valle especialmente viene dirigida por el narcotráfico. Entonces, dependiendo la región del país en el que uno se encuentra diversidad de actores y presiones que son muy diferentes. Algunos que buscan pues la captura del poder político. Si soy alcalde, que es la pregunta que hacía Yesid, ¿quiénes son los que reciben más atentados o amenazas de violencia? Lamentablemente los candidatos a las alcaldías, porque la alcaldía, el alcalde tiene no solo el poder de la administración local, sino además los recursos y es el jefe de la policía. En la evaluación en todas las regiones del país, ¿cuáles son las que más le preocupan a la MOE? ¿Qué departamentos tienen hoy una mayor posibilidad de que
la violencia política interfiera de manera directa en el voto, Alejandra? Mira, si hoy estuviéramos presentando el mapa de riesgo electoral, que lo vamos a hacer en el mes de agosto, pero si hoy estuviéramos haciendo un corte de mapa de riesgo electoral y tuviéramos las elecciones a la vuelta de un mes, estaríamos señalando hoy en primer lugar claramente al departamento de Arauca. Al departamento de Arauca se tienen que voltear las autoridades y los partidos políticos, mucho acompañamiento a sus candidatos. En segundo lugar está La Guajira, y La Guajira además lamentablemente no solo por los temas de violencia política, sino de violencia asociados a temas de corrupción local. El departamento del Valle del Cauca, donde la relación está especialmente establecida es con la presión que ejerce el narcotráfico, es el hub, el punto central, lamentablemente, del occidente, donde el narcotráfico genera la mayor presión. El departamento del Cauca con todo lo que tiene que ver con los liderazgos sociales, y nosotros Bogotá no lo dejamos a un lado, porque en Bogotá se tuvo la primera amenaza colectiva. Si ustedes se acuerdan, a principios de este año, frente a dirigentes, Águilas Negras frente a dirigentes de izquierda, donde en ese momento teníamos 2 precandidatos, estaba dirigido un panfleto. Por eso preferimos no dejar a Bogotá por fuera, porque normalmente a Bogotá se dice, en Bogotá no pasa nada, todo es perfecto, pero no es bueno descuidarse. Pero aprovechemos para hablar de un pequeño, Erika, de un pequeño diagnóstico sobre el caso de Bogotá. ¿Cómo está hoy Bogotá de cara a las elecciones de octubre en este tema de violencia política, Alejandra? Mira, en Bogotá llegó un panfleto que nosotros lo asumimos como una amenaza colectiva. Fue la primera amenaza colectiva que se recibió en el país, estuvo dirigida hacia dirigentes de izquierda. Si hablamos en términos de precandidatos, que fue por lo que nosotros lo relevamos con la Policía Nacional, teníamos en ese momento 2 precandidatos, el señor Antonio Navarro Wolf y la señora Claudia López. Pero no está dirigida solamente a ellos, está dirigida a líderes de carácter nacional que viven en Bogotá, como la señora Robledo, el senador Antonio Sanguino, el doctor Gustavo Petro, la señora Aida Bella, Aida Bella, es decir, era una amenaza colectiva importante que lo que genera en últimas, si bien ellos tienen capacidad de protección porque el Estado se la ha dado, y eso es importante señalarlo, desestimula el ejercicio de la política para las personas que se acercan a esta opción ideológica. Entonces en Bogotá está ese panfleto colectivo, y los candidatos a Bogotá también afortunadamente tienen la protección que requieren porque están en la capital de la República, que no es lo mismo que pasa con candidatos en otras regiones del país. Sin duda, pero retomando 2 regiones que mencionaba Yesid, Alejandra, que son regiones fronterizas, Arauca, donde están encendidas todas las alarmas, también el departamento de La Guajira. ¿El hecho de que sean vecinas de Venezuela tiene incidencia en este mapa de riesgos? Más que por los temas de violencia, lo que nosotros hemos estado muy atentos ahí sí es al tema de la inscripción de cédulas. Desde el año pasado nos venían diciendo la MOE, por favor póngale muchísima atención a la inscripción de cédulas, venezolanos se están inscribiendo, y lo que nosotros empezamos a ver con el proceso de inscripción de cédulas es que pasan varios fenómenos. Primero, y que es importante desmontar algunos temas que se van poniendo sobre la mesa. Los venezolanos no pueden votar en Colombia. Quienes votan en Colombia son ciudadanos colombianos. Entonces, aquí vamos, ¿quiénes son ciudadanos colombianos? Claro que pueden venir de Venezuela, nosotros tenemos colombianos que son hijos, nacidos en Venezuela, pero que son hijos de colombianos, que tienen la cédula de ciudadanía y que retornaron a este país. Eso significa que son colombianos, pueden tener acento de otro país, pero tienen derecho a votar si han inscrito la cédula. En segundo lugar, si una persona que no tiene ninguna relación, no ha vivido en el país, no tiene la residencia, va a votar, significa que hubo una irregularidad. Pueden votar además los extranjeros que tienen cédula de residencia en el país. Entonces no estamos hablando solamente de venezolanos. Hay un profesor que creo que ustedes conocen, que estimamos mucho, de la Universidad del Rosario, el profesor Jean Basset. Orgullosamente está pensando en que este va a ser el primer proceso electoral en el que va a ir a las urnas, igual que varios analistas de otros países que viven en Colombia desde hace muchísimos años, tienen derecho a ir a votar. Sí, claro. Una pregunta, Alejandra. En esta identificación de quiénes estarían detrás, Erika, de estas amenazas, de esta violencia política, ¿qué representatividad en materia de responsabilidad están teniendo las disidencias de las FARC?
Mira, estamos hablando que tienen presencia en los departamentos de los antiguos territorios nacionales. Obviamente sí se habla de presión que hay hacia algunos candidatos, precandidatos. Lo que nosotros estamos esperando, y por eso se lo señalamos a las organizaciones políticas, es que ellos tienen que ser corresponsables con sus candidatos de la seguridad. ¿Y eso qué significa? Informar de manera temprana a las autoridades las amenazas y el tipo de amenazas que se están recibiendo. Cuando nosotros vemos los territorios, claramente estamos viendo regiones como el Putumayo, donde tenemos fuertes disidencias, tenemos información de disidencias inclusive que han subido hasta Arauca. El efecto real uno lo podría pensar que se da a partidos como candidatos que vengan de partidos como la U, Centro Democrático, Partido Conservador, Cambio Radical. Pero es muy importante, una vez se inscriban los candidatos, saber si de manera efectiva se está dando amenazas frente a estas candidaturas y si estos candidatos pueden sí o no hacer proselitismo en el departamento de Arauca. Igual que en las últimas elecciones, hacer proselitismo, es decir, moverse en el departamento es casi imposible si no se tiene una seguridad muy fuerte. Hasta el momento en departamentos como Putumayo, si bien tenemos hechos de violencia política, todavía no tenemos una organización política que nos diga a nosotros de manera particular nos están amenazando los precandidatos o los candidatos. Pero disidencias de las FARC están amenazando. Disidencias de la FARC se encuentran dentro de los grupos que amenazan candidatos en este país. Claro, Precandidatos. En muchas regiones del país donde tienen una presencia fuerte. Donde tienen presencia fuerte, y aquí también que es importante tener en cuenta, las disidencias de las FARC tampoco están articuladas, digamos. Nosotros hablamos de disidencias de las FARC en diferentes, exactamente, en diferentes partes del país. Eso no significa que esas disidencias estén unificadas en un mando único, como sí lo tiene el ELN o lo tenía las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que sí tenían un mando único, que estaban organizadas y que tenían claramente unos objetivos militares o unos objetivos políticos definidos. En este caso, a partir de todos estos grupos armados ilegales, estructuras muy pequeñas, como nos está definiendo Alejandra, y sobre todo narcotráfico, el propósito es acceder al poder para ejercer ¿qué tipo de control, Alejandra? Control territorial, control político, control de recursos. ¿Qué es lo que buscan estas estructuras tratando de influenciar a los candidatos? Es todo eso, es control territorial, y por eso nosotros señalamos las zonas donde se han incrementado los cultivos ilícitos. Esas zonas tenemos que tener muy claro cuál es el directorio de candidatos que se están presentando para evitar que tengan algún tipo de presión. Y aquí vámonos entonces a mirar un poco el ejercicio de la economía. Todos estamos viendo que el dólar sube. ¿A quién está beneficiando la subida del dólar? A los exportadores colombianos. Entonces nosotros vemos los cafeteros, los empresarios colombianos honestos que dicen en la medida que el dólar sube, nosotros recibimos más recursos. Ojo, nosotros tenemos unos exportadores que no son honestos y que no son empresarios, que son precisamente aquellos que están en el negocio del narcotráfico, de la minería ilegal. También. Ellos también están recibiendo muchísimos más recursos por el dólar que está ingresando al país. Estos recursos no ingresan a través de cuentas bancarias, ingresan a través de efectivo mediante el ejercicio del narcotráfico. Si se desea financiar campañas políticas, lamentablemente la bolsa, la tula, la chuspa, es lo que se mueve de manera efectiva sin que quede reportado entre las autoridades, y eso es lo que empieza a ejercer presión financiera en estas regiones frente a las campañas políticas. Yo sí te voy a poner un ejemplo. Último proceso electoral de elecciones locales hace exactamente hace ya casi 4 años. Los 1.101 alcaldes que ganaron elecciones reportaron a la autoridad electoral, es decir, la plata sobre la mesa, 80.000 millones de pesos que se habían gastado en el ejercicio del proselitismo electoral legal. El Estado les devuelve a través de reposición de votos 15.000 millones de pesos. Hay 65.000 millones de pesos que entonces los candidatos en su momento donaron al ejercicio de la democracia, al ejercicio de la política. A nosotros nos parece muy extraño que se haga un ejercicio político a pérdida, y fueron 65.000 millones de pesos. Solamente estamos hablando de los que ganaron las alcaldías en todo el país. Imagínense 120.000 candidatos
poniendo recursos con una autoridad electoral que se encuentra centralizada, que no tiene la capacidad de vigilancia, con el dólar subiendo, incremento de hectáreas de narcotráfico, incremento de minería ilegal, pues obviamente son unas elecciones que las atas con violencia y con recursos ilegales. Es que eso le quería preguntar, Erika. Es muy claro, el diagnóstico es muy preocupante. Le quería preguntar sobre todo por el tema de la financiación. Colombia vivió en años recientes, Erika, un escándalo que no está resuelto y que las autoridades están investigando de ingresos de dineros de Odebrecht a las campañas presidenciales. Este año, por lo que la MOE ha advertido en las diferentes regiones, ¿qué riesgos hay en materia de financiación? Ya ha advertido usted este riesgo de dineros sucios del narcotráfico, pero otro tipo de comportamientos anormales, atípicos con estas cajas de dinero que, sobre todo en las regiones, son a veces muy notorias. ¿Qué advertencia hace usted en ese sentido? Como una figura, Yesidi, Alejandra, que es la de los grupos significativos de ciudadanos, porque ahora los partidos políticos saben que tienen el foco encima, teniendo en cuenta todos estos escándalos que no se han resuelto y que todos los días se destapa algo nuevo, pero claro, está la figura de los grupos significativos de ciudadanos que han podido estar haciendo campaña en regiones y no sabemos desde cuándo, manejando justamente toda esta plata. Si nosotros hemos, y ese dossier no es un fenómeno nuevo, y aquí pareciera, Yesidi, Erika, que tú miráramos la decisión política de no hacer nada frente a la financiación ilegal. Es que honestamente parece una decisión política, porque esto sí no es de este proceso electoral. El ejemplo que acabo de poner es de hace 4 años, y de aquí para atrás, todo lo que ustedes quieran ver en términos del control a la financiación en un país que tiene los problemas de economías ilegales que tiene Colombia, no tiene los mecanismos para poder hacer un seguimiento efectivo de los recursos. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos unas organizaciones políticas y unos candidatos a los que se les dificulta abrir cuentas bancarias. Ustedes saben que son personas políticamente expuestas y los bancos toman la decisión de a quién le abren o a quién no le abren cuentas cuando son personas políticamente expuestas. Los candidatos que logran presentar las cuentas, que logran tener toda la información, son aquellos que ingresan esa información a cuentas claras. Pero lo que nosotros vemos en el ejercicio diario de la política no es candidatos que en todo el país están presentando la información de dónde vienen los recursos, porque inclusive para nosotros como ciudadanos preferimos que no sea público si se está donando recursos a una o aportando recursos a una candidatura, que es lo que termina siendo mucho más fácil diciendo, pues señora Susana o señor Pepe, usted es candidato, yo le voy a aportar 5 millones, pero no diga que yo le aporté, no, yo tampoco lo digo ni en la DIAN, ni lo reporto en ningún lado. Aquí tiene los 5 millones, sí, aquí los tiene los 5 millones. No lo reporte, no lo reporte. No lo reporte y el candidato tampoco lo reporta porque le sirve además de caja menor y se le vuelve muchísimo más complicado meter 5 millones sin poder decir de dónde viene esa plata. Y eso es lo que nos está generando para los candidatos y candidatas que son honestos, que sí reportan los recursos, que sí buscan además a los empresarios que legalmente aportan e informan, es una competencia completamente desleal. Y esa competencia completamente desleal ya encontró un camino que son los grupos significativos de ciudadanos. Más de 2.600 grupos significativos de ciudadanos estuvieron en todo el país recogiendo firmas desde el año pasado, en algunos casos. Hoy no se tiene y hoy pueden entrar a cuentas claras en la página del Consejo Nacional Electoral. No van a tener la información financiera de un solo grupo de ciudadanos, que sea pública, que podamos saber cuál es el origen, cuál es el monto y cuál es el destino de los recursos que utilizaron para la recolección de firmas. ¿Para qué se está prestando eso? Pues se está prestando para cosas muy sencillas. Permite financiación ilegal, permite lavado de activos, permite fondearse antes, porque además el 93% aproximado de los recursos de los candidatos, cuando lo reportan dicen recursos propios, porque no pueden decir que Alejandra les dio una plata, porque yo digo no lo diga, y entonces como lo dice don Pepe o doña Juana, son recursos propios, salen de mi cuenta. Cuando las personas se financian a sí mismas el ejercicio de la política, pues lo que estás financiando es una empresa privada que tiene que tener utilidades. Y luego, claro, ¿cómo te devuelves el dinero precisamente? Pago de favores. Hagámonos pasito, ¿no? Realmente frente a este tema y resulta
insensato que en un país donde se manejan tantas economías ilegales, Alejandra, el Estado no haya puesto un tate quieto a esta situación que elección tras elección vemos que se incrementa, porque lo ven como un negocio aún mucho mayor. Es responsabilidad de las organizaciones políticas, digamos, en últimas el Estado funciona con las normas y las reglas que el Congreso le da. Y el Congreso de la República de manera reiterada se ha negado a establecer sanciones de responsabilidad política relacionadas con lo financiero muchísimo más fuerte. Los partidos políticos se niegan completamente a responder por los candidatos a los que les entregan avales, a preguntarle al candidato de dónde viene su financiación, porque el partido se voltea y dice, pues si va a ganar la alcaldía, es una alcaldía más para nosotros, pero aquí debería haber muchísima más responsabilidad de las organizaciones políticas frente a los candidatos que avalan para saber de dónde vienen esos recursos. Es increíble que hoy estemos hablando de avales de personas que hace 4 años se encontraban en ambulancias transportando coca. Es absolutamente increíble que se estén poniendo candidatos sobre la mesa que venían con investigaciones muy graves frente a contratación y que a un partido político eso ni siquiera le sea indicativo de tener que pensar en negarle la bala. Alejandra, ¿qué recomendaciones le hace usted al gobierno, a las autoridades, a la policía, a la fiscalía, al Consejo Nacional Electoral, a la registraduría cuando faltan 3 meses para las elecciones? ¿Cuáles son las recomendaciones puntuales en temas de seguridad, en temas de transparencia? Recuerdo que usted en su momento aquí la habíamos tenido hace un tiempo donde nos advertía la necesidad de fortalecer, incluso el propio presidente del Consejo Nacional Electoral, Erika, que necesitaban recursos para la plataforma. Venir y dijo, el gobierno no nos está dando los recursos para trabajar, no se lo dieron antes, no se lo dieron ahora, lo que se viene es dura. ¿Cuáles son sus recomendaciones en todos los temas? Mira, en los temas de violencia y de financiación es clarísimo, nosotros le hacemos una apuesta muy fuerte a la institucionalidad y los mejores escenarios son las comisiones de seguimiento electoral departamental y municipal. ¿Sobre qué base? No se puede vigilar, brindarle seguridad a 120.000 candidatos. Eso es absolutamente imposible, uno no puede pensar en darle una escolta a cada uno de los 120.000 candidatos. Son en las comisiones de seguimiento departamental y municipal donde se elaboran los mejores mapas de riesgo y donde de verdad los candidatos pueden señalar y los partidos políticos cuáles son los riesgos que se ve en cada una de las regiones, porque ya vimos, son elecciones de regiones, esto no es una elección nacional. Segundo lugar, aquí tiene que trabajar de la mano la Fiscalía, la OIAF y el Cuerpo de Élite de la Policía como mecanismo de prevención, no solamente en lo que tiene que ver con seguridad, sino hablando de financiación de las campañas políticas. Y esto tiene unas regiones claramente marcadas. Nosotros tenemos unas zonas sobre las que sabemos que hay un interés especial, particular, municipios con nombre propio, de querer gobernarse. ¿Eso qué significa? Un acompañamiento a los candidatos para que no sean presionados por la ilegalidad y puedan hacer campaña de manera tranquila. Sí. El acompañamiento y corresponsabilidad de los partidos. Aquí los partidos tienen que ser corresponsables, no solamente frente a los candidatos que presentan, sino que deben ser los primeros en ser informados si un candidato de su partido es amenazado. El diálogo se hace a veces entre candidatos de municipios muy pequeños, Policarpa en Nariño, tratando de buscar al director de la unidad de protección. No, necesitamos partidos que sean corresponsables de la seguridad de esos candidatos que se encuentran en estos municipios para que el diálogo pueda ser mucho más fluido y de verdad se puedan tomar acciones de mitigación. Se vienen picos de violencia, Alejandra. Pues nosotros esperamos que no se cumpla, pero lo que nos ha dicho, no la lectura de la bolita mágica electoral, sino lo que nosotros vemos en seguimiento de los diferentes procesos electorales es que normalmente en la semana de cierre de inscripción, viene el siguiente pico de violencia. En unos 15 días, más o menos. En unos 15 días nosotros esperamos equivocarnos, deseamos equivocarnos y vamos a estar muy felices si nos equivocamos. Porque mayo fue un periodo muy duro. Mayo se subió a 80 hechos de violencia, imagínense, estamos hablando de 265, 80 de los cuales se dieron solamente en el mes de mayo, porque fue cuando ya empezó la negociación frente a las candidaturas, es decir, quiénes iban a ir en últimas a consultas, pero más allá de las consultas que no se hicieron en el país, ya empiezan a ponerse los nombres sobre la mesa y fue un pico muy fuerte de amenazas. Alejandra, ¿cómo está la verificación internacional? Hasta este momento, ¿con qué veeduría internacional contaremos este año en Colombia en las elecciones regionales de octubre, según lo sabe la MOE?
Pues mira, precisamente al señor registrador esta semana le pregunté sobre el tema. Para nosotros es muy importante contar con acompañamiento internacional. Me señaló que con la Organización de Estados Americanos, con la OEA, ya se estaba avanzando en el diálogo frente a la observación internacional, entonces nosotros esperamos que pueda firmarse pues rápidamente el convenio con la Organización de Estados Americanos para poder hacer la observación electoral. Y hay una observación que nosotros hemos pedido muchísimo, inclusive de manera particular es a la Unión Europea, más que una observación de presencia, es una observación técnica. Unos técnicos que nos acompañen en lo que tiene que ver con sistemas, software, Twitter, Facebook, es decir, técnicos de la Unión Europea en observación electoral en estos temas, para poder comparar notas frente a lo que pasa además en las redes sociales, que en elecciones ese es otro tema. Claro, como ciudadano, quien nos está viendo, de pronto en Arauca, sí, en norte de Santander, en Cauca, en La Guajira, que tienen una denuncia puntual, Alejandra, ¿cómo se la pueden hacer llegar en relación con publicidad, con financiación, con inscripción de cédulas o ya con temas de violencia política pura y dura? Mira, claramente está la URIEL, que es la línea de comunicación con el Estado, donde le llegan a todas las autoridades la información, y está también a través de la misión de observación electoral. Nosotros los invitamos a pilasconelvoto.com. Pueden entrar a pilasconelvoto.com, pueden subir fotos, videos, y tiene una posibilidad, y es si el ciudadano desea darnos la información de manera anónima, nosotros se la recibimos de manera anónima, pero eso sí, cuando nos la entrega de manera anónima, tiene que tener muchísimo más detalles, claro, para poder nosotros hacerle seguimiento. Esa información nosotros también la entregamos a las autoridades, y es muy importante que el ciudadano lo sepa. Nosotros no nos quedamos con esa información, la entregamos a las autoridades y le hacemos seguimiento en unas mesas que mantenemos con Fiscalía, con Procuraduría, con el Ministerio del Interior y con el Consejo Nacional Electoral, para ver qué es lo que pasa con la propaganda extemporánea, qué es lo que pasa con la financiación de las campañas, pero inclusive con hechos de intolerancia que se generan en las campañas donde se amenazan unos a otros. Eso bueno, mire, eso que acaba de decir Alejandra puede resultar un tema menor, pero muchas veces la violencia, sobre todo en redes sociales, y aquí lo hemos analizado también muchas veces, es decir, la violencia que rodea, la violencia verbal que rodea un proceso electoral, sí, puede generar hechos de violencia física, la intolerancia, la agresividad con la que los candidatos se pueden estar tratando, la descalificación. Sí, sí, ahí hemos venido perdiendo mucho. El escenario de mayor debate tendría que poder ser las redes sociales, de un debate informado, y hemos venido perdiendo mucho porque la descalificación, los mensajes de odio, de negación del contrario, de intolerancia, de mentiras que aparecen en los procesos electorales, a lo único que afecta realmente es a la democracia, porque termina afectando también el buen nombre de candidatos. Puede que no esté de acuerdo con algunos candidatos, pero mientras sean personas honestas, decentes, el debate se debe dar por ideas y no por descalificación, del contrario, por diferencias políticas o ideológicas. Sí, Alejandra, algunas regiones del país, y lo hablábamos anoche, Erika, con algunas líderes sociales, sufren hoy un problema porque luego de la desmovilización de las FARC, el Estado no llegó. Zonas en estos momentos del país donde sientan ustedes un vacío institucional muy fuerte y que sean muy riesgosas de cara a las elecciones de octubre. ¿Algunas regiones en particular que les estén preocupando? No, hay una región en particular que es el Pacífico. Todo lo que es el Andén Pacífico, honestamente, desde Chocó hasta Nariño, si uno quiere voltear a mirar, porque ahí no solamente están en completa soledad, hay una soledad muy fuerte, las distancias, la pobreza, la presencia de grupos armados, la falta de gobierno, todo lo que uno quiere encontrar de falta de institucionalidad, la encuentra en el Andén Pacífico. Y es además donde se encuentran los mayores hechos de violencia hacia comunidades. Obviamente tenemos algunas zonas que son mucho más visibles, que se encuentran muy solas, como es la zona del Catatumbo, el Bajo Cauca antioqueño, pues inclusive hoy tenemos una región confinada en el Catatumbo, pero en lo que pasa en el Chocó,
en el andén pacífico colombiano es enfrentamientos entre grupos armados ilegales con el ELN, con grupos guerrilleros, los siguen llamando paramilitares. Si uno va al Chocó, si uno va a Nariño, siguen diciendo es que los paramilitares entraron, es que los paramilitares salieron, son los mismos hombres, quizás sin el brazalete, pero con las mismas botas y las mismas armas. La región del Pacífico en este país es una región que hemos dejado completamente sola y donde tenemos además unos liderazgos bellísimos. Sí. Unos liderazgos de verdad que hacen resistencia política, que hacen resistencia ambiental, que hacen resistencia social. Yo sí creo, y no es un territorio pequeño, ¿no? Eso va desde Panamá, la verdad, hasta casi la frontera con Ecuador. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa y es una región donde los confinamientos son permanentes. De todos los días. Es un tema que de manera permanente denuncia la Defensoría del Pueblo. El defensor se acuerda, Yesiga, que una vez nos contó que estuvo recorriendo esa zona y es verdaderamente tierra de nadie. Pero precisamente, Alejandra, el asesinato sistemático de líderes sociales en Colombia, como ha venido ocurriendo, casi 500 en los últimos 2 años, cifras documentadas por organismos, algunos otros dan un número aún mayor. ¿Qué tanto ha venido incidiendo en este tipo de procesos electorales? Es decir, personas que en un momento determinado digan, yo no me presento porque me convierto en un objetivo mucho mayor de lo que ya soy. No, inciden completamente, por eso nosotros hablamos de violencia contra líderes sociales comunales y líderes políticos. Incide completamente por lo siguiente, porque aquí pasó en este país un fenómeno muy interesante. Cuando sale la guerrilla de las zonas donde tenía presencia y donde tenía mando, digamos, donde organizaba socialmente y políticamente esa zona, lo que empezaron a aparecer fueron unos liderazgos maravillosos haciendo resistencia a la ilegalidad o creando a partir de que salieron las FARC de esa zona sus propios liderazgos sociales. ¿Eso qué significa? Que esas personas, esos líderes en esas localidades empezaron a tener interlocución política con el Estado. Entonces ya no solamente eran líderes sociales o líderes comunales, se volvieron líderes interlocutores con las autoridades que llegaban a ofrecer los diferentes programas. Eso inmediatamente te convierte en un líder político. Volvieron los liderazgos políticos. Creo que el mejor ejemplo de eso es el de Francia Márquez. Francia Márquez empezó siendo una líder social, que miraba el tema de medio ambiente. Ambiental, sí, una líder ambiental. Pasa siendo comunal, entendida que hace parte de los consejos comunitarios del norte del Cauca, afros, étnicos. Entonces es una líder de su comunidad, es una líder ambiental reconocida internacionalmente. Y pasa a ser el año pasado una líder además política. En una reunión que tuvimos en Cali, cuando estábamos hablando a principios de este año de la afectación que podía tener esos liderazgos frente al liderazgo político, decían, ¿a quién intentaron cuando le hicieron el atentado? ¿A quién querían matar? ¿A la líder social? ¿A la líder de su comunidad? ¿O a la líder política? En ella sola, ¿qué es lo que pasa con muchos líderes en este país? En un solo hombre o en una sola mujer encuentran los 3 liderazgos, porque eso fue lo que permitió el proceso de paz en algunos territorios. Y es que antes eran liderazgos acotados. Ahora esos liderazgos son liderazgos que parten de la representación de su comunidad. Cuando empiezan a matar ese tipo de liderazgos, lo que están evitando completamente es que esos líderes sociales, ambientales, comunales, puedan tener la representación auténtica de sus comunidades. Por eso es tan grave. Es con ese tipo de líderes, con esos hombres y mujeres, que se puede construir alternativas de poder en las regiones. Y no estoy hablando de alternativas a partidos tradicionales, lo que estoy diciendo es alternativas de poder a la ilegalidad, porque son los que están resistiendo el narcotráfico, minería ilegal, grupos armados. Nuevas violencias que estamos viendo. Esos líderes son los que están resistiendo, los que están matando son los que están resistiendo la ilegalidad y son los líderes que podían haber dado paso a la representación social y política. Se hubieran contado, por supuesto, con el respaldo institucional, con la presencia institucional en esas regiones que, insistimos, son tierra de nadie. Qué interesante reflexión la que nos hace Alejandra Barrios de la Misión de Observación Electoral frente a esa vulnerabilidad extrema que están teniendo nuestros líderes sociales, líderes ambientales, líderes étnicos, que han venido adquiriendo una mayor representatividad en sus regiones a partir de la ausencia del Estado. Con razón están
en la mira de los asesinos, de los Completamente criminales, desprotegidos que en muchas este regiones. momento los ven claramente como un riesgo para esa posibilidad de acceder al poder político en unas elecciones como las que se avecinan. Y eso es lo que perdemos. Cuando asesinan un líder, lo que estamos perdiendo, la verdad, es la posibilidad de un ser humano que pueda hacerle frente a la ilegalidad que hay en esos territorios. Esa es quizás la tragedia del liderazgo con la que nos estamos enfrentando con cada asesinato, o cuando tienen que salir desplazados los líderes de sus regiones, porque eso pasa si lo vieron en Tierra Alta. Sí, claro. Lo que uno ve son líderes que tienen que irse a otros lados y terminan siendo lamentablemente ciudadanos normales, porque el liderazgo era de su comunidad en particular. Bueno, Alejandra, pues se nos acabó el tiempo. Gracias, como siempre, por estar aquí en nuestro programa haciendo estas advertencias. Como lo decíamos al inicio, faltan, Erika, poco más de 3 meses y preocupa que en varias regiones del país los grupos armados ilegales, las bandas criminales, pues no vayan a permitir que los colombianos voten en paz por sus alcaldes, gobernadores, ediles, diputados, concejales, etcétera. Y que el Estado atienda las recomendaciones de la MOE, Erika, a todo nivel. Como lo decía Charo Mina, la líder de las comunidades étnicas del Valle del Cauca que nos acompañó ayer, Alejandra, a pellizcarse las autoridades nacionales, las autoridades territoriales frente a lo que está pasando en las regiones y acompañar a esos candidatos que están ahí metidos en el ojo del huracán frente al accionar criminal y violento de estas estructuras ilegales. Alejandra, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Yo sí, muchísimas gracias, Erika. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Que Alejandra venga y nos acompañe, porque además le queda a uno clarísimo el panorama de lo que está pasando en los territorios, no acá desde el bogocentrismo, donde a veces no nos enteramos lo que ocurre en el resto del país. Así es, Erika. Se nos acabó el tiempo. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Opina Bogotá de Canal Capital. Sigan con toda la programación de la televisión pública de nuestra ciudad. Y los esperamos como siempre en este espacio a las 8:30 p.m., donde hablamos, conversamos, debatimos toda la actualidad que le interesa a Bogotá y al país. Muy buenas noches. Gracias.